Hebreos el capítulo 5 nos habla de que tenemos que aprender algo. Tenemos, todos los seres humanos, todos, absolutamente todos. Hebreos el capítulo 5, por favor, el verso 7. Este es el primer consejo que le voy a dar. Dado que nacemos con la tendencia hacia el pecado, tenemos que enseñar a nuestros hijos a obedecer. Ellos tienen, en primer lugar, que aprender a obedecer. Eso es clave. Pero como hemos hablado en los últimos meses, la obediencia primero la tuve que haber aprendido yo como papá. Dice Hebreos el capítulo 5, el verso 7. Y Cristo en los días de su carne, en los tiempos cuando Él fue hombre, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Él estaba en el huerto de Getsemaní. El verso 5:8 dice: y aunque era hijo, y lo ponen con H mayúscula, dando a entender que aunque era hijo de Dios, y aunque era hijo de Dios, aquí no está con H minúscula, porque Jesús fue hijo de María y de José, pero lo ponen con H mayúscula para darnos a entender que están hablando de que aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fíjese usted, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo es eso? Lo acabo de explicar el domingo pasado, el viernes pasado. ¿Cómo es eso? Lo más importante sobre la tierra es aprender a obedecer. Acuérdese lo que dijo el profeta Samuel a Saúl, el hombre desobediente, a quien Dios llamó para hacer 2 trabajos, 2 misiones, y en las 2 falló. Dios le dijo a Saúl: como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Pero antes de ese versículo, Dios por medio del profeta le dijo a Saúl: mejor es obedecer que millones o miles de sacrificio. Mejor es la obediencia que millares de sacrificios. Por eso hice la pregunta el viernes pasado y se la hago a usted si no estuvo. ¿Qué cree usted que fue más valorado para Jesús? ¿Su sacrificio en la cruz o su obediencia? Su obediencia. Lo que más valora Dios de Cristo Jesús el hombre es su obediencia. Mire lo que dice Juan el capítulo 6, rápidamente, Juan el capítulo 6. Mire, ¿qué tan importante es esto? Porque si Dios está diciendo que Jesús aprendió a obedecer, a pesar de ser hijo de Dios, aprendió la obediencia. Y usted dirá: ¿dónde la aprendió?
¿Dónde la consumó? En el huerto de Getsemaní. Todo lo que sufrió en el huerto de Getsemaní terminó cuando Jesús dijo: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está mostrando su obediencia. Él pudo haber dicho: yo por qué voy a morir por esa bola de mundanos, yo por qué voy a morir por el mundo pecador, yo por qué. Pero la Biblia dice que él, estando en esa condición, todavía rogó y dijo: Señor, si puede pasar de mí esta copa, que pase, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y cuando dijo eso, él terminó por decir: bueno, está bien, vámonos de aquí, ya viene el que me va a entregar. ¿Qué estaba diciendo? Él mismo tomó la decisión. Él no esperó a que Dios le dijera: oye, obedece. No, él mismo se levantó de ahí y dijo: ya, vámonos, ya viene el que me va a entregar y voy a ir hacia él. Decido hacer la voluntad de Dios. Eso es obediencia. Por eso dice Juan, el verso 4:34. Primero Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre Celestial, y que acabe su obra. En Juan 6:38 dice, Juan 6:38: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí nos está mostrando cuán importante es aprender a hacer la voluntad de una persona. Cuanto más la voluntad de Dios. Y mis hijos no van a aprender a obedecerme a mí y a mi esposa si yo no los enseño. Y hay ocasiones donde cuando el hijo no quiere aprender a obedecer, usted tiene que tomar su autoridad de papá, de mamá. No digo de abuelo o de abuela porque no es fácil. A veces los abuelos y las abuelas y los abuelos intervienen tomando la autoridad, pero no es lo correcto, son los padres. Por eso es que cuando usted ahora se va a atrever a presentar a sus hijos, anhelo que los que son abuelos o abuelas y traen a sus nietos, oren para que sus hijos tomen la dirección de los hijos, de sus nietos, porque ese es el papel. Pero dice también en Juan 6:38, repito: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verso Filipenses capítulo 2. Vaya rápidamente. ¿Por qué comienzo con este punto de la obediencia? Usted ya se dio cuenta cómo le va a una persona rebelde. Ya le he explicado qué quiere decir rebeldía. Rebeldía quiere decir oponerse, levantarse contra las autoridades. ¿Y quién es la primera autoridad en la vida de nosotros como seres humanos? Nuestros papás. Por eso es una desgracia cuando los hijos crecen sin un papá. Y a veces crecen con los papás, pero los papás no están. Entregan a sus hijos a los jardines, a los maternales, a las escuelas, para que los enseñen. Y quiero decirte
que en la escuela les van a enseñar asuntos que tienen que ver con cosas de esta tierra, pero no los van a enseñar a obedecer. Es en la casa donde nos deben de enseñar a obedecer. En la escuela me pueden enseñar a hacer las letras, pero eso, escúcheme bien, si yo no hago correctamente una letra y me enseñan y no la hago otra vez porque no quiero, el problema no es de la escuela, el problema es que en el lugar donde me debieron de haber enseñado a obedecer, no aprendí la obediencia, porque mi papá trabajaba, porque mi mamá también, porque ellos trabajaron, es cierto, para darme lo mejor, pero yo estuve desenvolviéndome, desarrollándome en un jardín de niños. Y así no es. Es un privilegio que tus hijos estén en casa hasta los 7 años, hasta los 6, 7 años. Y que durante los primeros 6 o 7 años tú hayas pasado tiempo con ellos y les hayas enseñado a obedecer. Por eso dice Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2. Dice el verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 2:8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Estando en la condición de hombre, Cristo Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Quiere decir que no era obediente desde niño, pero mostró que lo era cuando Él decidió morir. El sacrificio ciertamente no es lo más importante, sino la obediencia. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando mi hijo vaya a la escuela y le pidan que haga cierta actividad, la va a hacer porque ya aprendió a obedecer en casa. Cuando mi hijo termine la escuela, o cuando mi hijo venga a este lugar, porque este lugar no es para enseñar a tu hijo a obedecer, eso se aprende en casa. Y a tu hijo le dejan hacer una manualidad y la hace porque le dieron instrucciones los maestros. Él va a terminar haciendo una manualidad y usted va a decir: Dios mío, qué bonito. Pero ¿sabes por qué la hizo? Porque ha aprendido a obedecer en casa. Eso es lo primero. Y a veces no nos gusta. Es una bendición si alguno de los dos padres está en casa, especialmente la mujer, y el hombre se va a trabajar, porque los que van a educar a los hijos, al menos es uno de ellos, la mamá. Es una bendición que un padre sepa que lo primero que hay que enseñarle a los hijos es obedecer, porque traemos la naturaleza pecaminosa desde que nacemos. Alguien nos las tiene que quitar. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, por favor. La naturaleza pecaminosa que traemos desde nacimiento, nadie nos las va a quitar si no es que nos enseñen a obedecer. Eso es clave. Eso es clave. Mire, Hebreos 12:3. Es un privilegio. Escuche esto que le voy a decir. Bendito sea Señor que yo no tuve hijos entre los 20 y los 30 años. A veces me pongo a pensar,
cumplí 51 años. Fíjese, me pongo a pensar. Mis hijos apenas de 6 y de 2 años. Un padre de 51 años no tiene hijos de 6 y de 2 años. Generalmente, si se casó a los 25 o a los 27, ¿cuándo tendrá su hijo? A los 50 años. ¿Qué edad tienen los hijos en promedio? ¿Alguien aquí tiene 50 años? Ok. ¿Qué edad tienen sus hijos, hermano? 22 y 19. ¿A qué edad se casó? A los 25. A veces yo me pregunto, Señor, ya yo estaría más desahogado. Pero ¿sabe qué me viene a mi mente? Bendito que mi Jesús me haya concedido hijos después de los 40. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar yo los hubiera destruido. Destruido. ¿Sabe usted que un joven no es consciente de la importancia de enseñar cosas buenas a los hijos? ¿Qué pasa con esos jóvenes que se casan menos de 20 años? ¿Los ha visto? ¿Alguien aquí se casó menos de 20 años? ¿Menor de 20 años? ¿Quién se casó aquí menos de 20 años? ¿A qué edad se casó usted? A los 18. ¿Qué edad tenía su esposa? 15, 20, ok, 15 dije. Sí, se la robó. ¿Hay alguien aquí que se casó menor de 20 años? ¿O usted se casó menor de 20 años, hermana? Sí, usted se ve muy joven para tener esos hijos, desde luego. ¿Usted, hermano, a qué edad se casó? A los 18. Usted se preocupó, bueno, se casó a los 18, pero más bien, ¿quién tuvo hijos antes de los 20 años? Ah, gloria a Dios, entonces sí me va a entender. ¿Quién tuvo? Usted, hermano Miguel, usted tuvo hijos antes de los 20 años. A los 18. Ok. ¿Cómo le fue en la etapa de enseñanza de sus hijos? Sea honesto. Yo creo que a esa edad todavía usted se subía a la montaña rusa, ¿no? Estoy hablando como ejemplo. ¿Ha visto usted a los adolescentes que traen bebés cargando y que todavía están en una fiesta o se quieren divertir y los pobres hijos por ahí corriendo? El hijo por ahí echándose una cuba, una cerveza, la mamá carcajeándose con las amigas de la misma edad, 17 años, y el pobre bebé corriendo por ahí desnudo. De repente se acuerda la mamá que tiene que darle un biberón. Ay, el biberón, ¿hace cuánto tiempo? 2 horas atrás se lo debí de haber dado, se me olvidó. Y el pobre niño de 2 años corriendo por ahí. Ya se dio cuenta que tener hijos muy jóvenes es bien lastimoso para ellos. Usted está todavía preocupado por crecer. Usted está todavía preocupado por divertirse. Usted está todavía preocupado por hacer tantas cosas que todo joven quiere hacer y ya tiene hijos. Con esto no quiero decir que si usted los tuvo es una desgracia, porque si ya los tuvo, gloria a Dios, y si son ya adultos, pues bendito sea el Señor. Pero desde luego que usted batalló. ¿Por qué razón? Porque cuando somos jóvenes ni siquiera hemos terminado de desarrollarnos, ni física, ni intelectualmente, ni mentalmente, y queremos tener hijos. Por eso, qué grave es esto, ¿no? ¿A qué edad habrán tenido hijos Adán y Eva? Muy seguramente después de los 30. De hecho, ya leímos que Set vino cuando tenía 130 años. Los hombres vivían 900 años. O sea que definitivamente no era ni a los 50, a los 500 años. Pero de todos modos, la madurez se alcanza a los 33 años. La madurez física, la madurez mental
y se espera que la madurez espiritual se alcance entre los 33 y los 40 años. Es un privilegio que una persona haya tenido hijos después de los 40. Por eso le digo, y mire, yo siempre me he preguntado, Señor, ahorita que yo necesito más tiempo para estar en los asuntos de la iglesia, el asunto del ministerio está creciendo y nos encontramos en los últimos tiempos. Y de repente Dios me habla en mi mente, porque Dios me habla por pensamientos, y me dice: ni digas nada. Yo te entregué hijos a esa edad porque espero de ti algo diferente. Tú estás consciente del dolor, del sufrimiento que una persona sin Dios, que una persona que no hace la voluntad de Dios, de una persona desobediente, ¿cómo le va? Pues déjeme decirle que usted, no importa que haya tenido hijos y que ahora tenga nietos, todavía usted puede hacer su parte. Pero primero usted tiene que aprender a obedecer a Dios, porque nuestra autoridad está basada en nuestra santidad, en nuestra obediencia. ¿Sabe? Estaba yo hablando esta quincena, cuando comenzó el mes, ya casi el principio de mes, de cómo una joven estaba con tendencias suicidas, hija de padres cristianos y con tendencias suicidas. La joven desde los 14 años ha intentado cortarse las venas. La razón, padres cristianos, pero ¿cuál es la razón? Los padres eran de una manera en la iglesia y eran de otra en la casa. ¿Sabes qué es lo que puede echar a perder a tus hijos? La bipolaridad espiritual. Los hijos se vuelven locos. Cuando son menores de edad, no pueden entender cómo es que mi padre me habla de Dios y está golpeando a su mamá. Mi padre me está diciendo buenos consejos, pero mi padre entra fumando a la casa. Mi padre le dice unas leperadas a mi mamá, pero quiere que yo lea la Biblia y que me aprenda un versículo bíblico. No cuadra. Nuestros pobres hijos se vuelven locos porque es doble personalidad. Así le llaman a esa porquería de enfermedad que es un demonio: bipolaridad, doble personalidad. Usted se comporta de una manera en un lugar y se comporta de otra en otro. En la casa de Dios son los hermanos Perengano y la hermana Sutana, preciosos hermanos que abrazan a todo mundo, que están contentos con todos, que se llevan bien con todos, pero en la casa son otra cosa. ¿Dónde los hijos sufren? Cuando ellos se dan cuenta que es pura farsa la fe que practican sus papás. Sus papás son desobedientes a Dios. Pueden aparentar en la casa de Dios que son obedientes, pero en la casa misma donde ellos habitan con sus hijos son desobedientes, porque ningún versículo bíblico pueden guardar. ¿Qué le sucede a los hijos que ven a sus papás peleando continuamente? Además de que le abres la puerta para que un demonio entre a tu casa, porque la Biblia dice que de tales es el reino de los cielos. Los hijos le pertenecen a Dios y el diablo no los puede tocar. Pregúntate entonces por qué a veces se enferman y tú no encuentras la cura o la sanidad en tus hijos. Pregúntese por qué, amado hijo de Dios, los hijos de repente se ponen rebeldes. ¿Por qué los hijos se ponen contestones? ¿Por qué los hijos se llenan de miedo, de temor y espanto si se supone que son hijos de Dios? ¿Por qué? Porque nosotros los padres le abrimos la puerta a los demonios en la casa.
¿Cuáles son las causas? Nuestras peleas, nuestras discusiones, marido y mujer. Eso abre puertas a espíritus de discusión, pleito, ira, que más tarde se convierten en rebelión en los hijos. Segunda razón, porque no cuidamos espiritualmente los ojos y los oídos de nuestros hijos, ni los nuestros. Cuando prendemos la televisión, cuando ponemos un video para ver una película, estamos abriendo un portal para que los demonios entren a la casa y ataquen a nuestros hijos, que no se pueden defender. Espiritualmente todavía no. Pero la que hace más daño, la que más repercute, es nuestra conducta en la casa. Ya le platiqué. El año pasado, en estos días, mi hijo más pequeño tenía 1 año, 1 año y medio. Lo llevamos al hospital porque se le infectó su ganglio, se le hizo una bola. Comenzó con una tos en septiembre, se fue poniendo más grave el asunto. Después ya fue dizque una bacteria, un virus. El antibiótico no lo hizo efecto. Y nosotros tranquilos, pensando que no pasaba nada, empezamos a orar, empezamos a pedirle a Dios: Señor, por favor, ¿qué está pasando? Hasta que cayó en el hospital. Y el día que lo fui a dejar al hospital, porque yo lo fui a dejar, mi esposa no tenía ni el valor de hacerlo. Ella sufrió mucho. Los bebés están más, los bebitos varones están más apegados a la mamá. Entonces yo tuve que llevarlo, y para mí fue un dolor ver cómo mi hijo se quedaba y cómo me sacaban. Cuando esa noche me quedé en el hospital, hasta las 6 de la mañana me salí del hospital y fui a la casa, y lo primero que hice, llegar, me dormí un rato, y lo primero que hice, que me levanté y le dije a mi esposa: vamos a ponernos a cuentas con Dios. Y ella no dijo otra cosa más que la verdad. Sí, es cierto, tú y yo nos hemos estado peleando más de lo normal. Desde septiembre de ese mismo año habíamos discutido mucho, porque es la atmósfera. Pero no le echemos la culpa al diablo, es nuestro carácter. Y nos arrodillamos y lloramos, porque no se puede ver a un hijo en el hospital y no llorar. Yo tenía como 20 años de no ir a un hospital por algún problema personal o familiar. Y la primera vez que voy por mi hijo. Nos arrepentimos, mi esposa y yo nos perdonamos. Sí, yo soy el pastor, mi esposa también. Pero nada más para que se dé cuenta. ¿Cómo nos ubicamos que habíamos discutido mucho delante de nuestros hijos? En estos días hay una atmósfera de rebelión con las mujeres. No con todas, pero con la mayoría. Y las mujeres se vuelven contestonas, y en lugar de callarse y no meter más fuego en la hoguera, se defienden más, y que sabes qué, y que me importa, y que esto y lo otro, y que bueno, pues no lo hago, y que hazlo tú solo, y esto y lo otro. Ese tipo de pleitos delante de los hijos los lastiman los hijos, porque los hijos se miran como papá y mamá, a quien aman, se están peleando. Esa es la causa número 1 de que los hijos se pierdan: nuestra conducta delante de ellos. Somos la imagen delante de nuestros hijos. Y con lágrimas, mi esposa y yo nos arrodillamos, estuvimos como 1 hora y media orando, pidiéndole perdón a Dios: Señor, perdónanos. Ya estamos descubriendo la razón de por qué nuestro hijo fue lejos y no se detuvo la enfermedad, fue lejos. Bendito remedio, oiga. Además, eso sirvió para otra cosa. Mire lo que le voy a decir. Por eso le digo que es cierto,
Cuando pasa algo en nuestra vida, aprendemos y nos convertimos en bendición para otros. Otra cosa que había pasado era esto, para que no lo haga. Cuando vino mi primer hijo, Jeremy, pues yo estaba feliz. Ese pequeñito yo lo amé mucho, mucho, mi primer hijo, y ya grande de edad. 45 años, Dios me lo dio a los 45. Ya, todo un señorón. Entonces, mi esposa y yo, pues siendo nuestro primer hijo, lo amamos a más no poder, y lo amamos todavía. Pero cuando nació mi segundo hijo, ya Dios le había revelado a mi esposa el propósito de ese hijo. Pues resulta que como estábamos bien metidos con la iglesia, por eso, cuidado. ¿Qué está pasando hoy con muchos ministerios? Pastor y pastora se están divorciando, porque a veces el ministerio se vuelve más importante que la familia, y está mal. Yo siempre le he dicho aquí a los que están sirviendo: primero es tu relación con Dios, eso no se cambia por nada. Después tu familia, después tu trabajo y después el ministerio. Hay personas que me han venido a decir: pastor, yo ya voy a dejar el ministerio porque no tengo tiempo con mi familia. Pastor, yo la verdad tiro la toalla, yo ya no quiero participar. Fíjese que mi esposa me recrimina que no estoy con ella. Y entonces yo sé de dónde está la falla. La falla no es el ministerio, tu falla es tu relación con Dios. Aquí le va el orden, va de nuevo. ¿Cuál es el orden de prioridades en mi conducta como cristiano? Primero, mi relación íntima, mi comunión íntima con Dios, el levantarme temprano, el orar, el cantarle, el adorarle, el de vez en cuando ayunar, el leer la Biblia continuamente. Eso no puedes cambiar, porque si tú te cortas de tu comunión con Dios, pierdes lo demás, porque apartados de Él nada podemos hacer. Después, si estás casado, que estoy hablando de casados, después viene tu familia. Después viene tu relación con tu esposa, tu relación con tus hijos. Antes que el ministerio, claro. Después viene tu trabajo. Porque pues tu trabajo como varón te dignifica, es de donde comes. Dios usa el trabajo para bendecirte. Si no, ¿cómo vas a comer? ¿Cómo vas a beber? ¿Cómo vas a vestir? Pero es claro que si tienes un buen trabajo y te ha ido bien y has prosperado, es porque está tu relación bien con Dios y tu familia está bien contigo. Tú no llevas la carga de la familia al trabajo. ¿Por qué? Porque tú estás en paz en tu casa y estás en paz con Dios sobre todas las cosas. Después sigue el ministerio. Pero cuando alguien viene y me dice: pastor, no, es que yo lo veo, ¿no? Falta a las reuniones. Aquí ministramos casi 2 meses, cada 2 meses a los que están sirviendo. El sábado pasado fue la administración, fue la predicación y la administración. De los 300 que están sirviendo en las 2 iglesias, vinieron como 200. Los otros no se aparecieron. Y hasta dentro de los próximos 2 meses vamos a hacer otra. Pero yo veo que muchos de ellos, lo primero que han perdido es su comunión con Dios. Y ellos dirán: no es cierto, pastor, es que ahora que estoy sirviendo ya no veo a mi familia. No es cierto, lo primero que has perdido es tu comunión con Dios. Sé honesto. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien viene y dice: no, pastor, ya no voy a servir porque no tengo tiempo para estar con mi familia, no salgo con ellos, no salgo a pasear. Sabrías por el Espíritu Santo poner tus prioridades en orden. Pero es cierto que muchas veces los que estamos sirviendo a Dios, a veces hemos puesto al ministerio antes que la familia.
también hay de otro tipo, especialmente los varones, que estamos acostumbrados a los retos, a los planes, a la visión. Estamos enfocando, porque ese es un trabajo como cualquier otro, que alguien se va a trabajar de albañil, de mecánico, de ingeniero, está pensando en su trabajo. Un hombre siempre piensa en su trabajo porque quiere mejor remuneración, porque quiere tener éxito, triunfar, desarrollarse en ese ministerio, y olvida a su familia. A veces también sucede con los pastores. Nos clavamos tanto en la obra de Dios, oramos, ayunamos, tenemos tiempo con Dios, pero no tenemos tiempo con la familia. Eso también es un tremendo pecado. Conclusión, nos pusimos a cuentas, pero estábamos bien metidos con mi hijo Jeremy y nos dimos cuenta que la obra de Dios crecía. Y mi esposa me dijo que podía venir una de sus hermanas. Ella estaba embarazada de nuestro segundo hijo. Y invité a mi cuñada a venir de Colombia para que nos ayudara a cuidar a nuestro bebé que iba a nacer. Y efectivamente nació. Era el segundo hijo. Yo como le pasó a Abraham, yo estaba clavado con mi primer hijo. Lo tuve a los 45. Entonces para mí mi hijo era como que ya vino el segundo. Fíjese qué perverso, qué perverso. Mi segundo hijo, bueno, sí lo quiero, es mi sangre. Pero cuando se lo entregamos a nuestra hermana, a la cuñada, a la esposa de mi hermana, su hermana, pero de mí, mi cuñada, se lo entregamos un rato, nos ayudaba a cuidarlo. Ella se quedó viviendo 6 meses. Yo bien clavado con la iglesia. Pasaron 6 meses y todavía no me conectaba con mi hijo. No me conectaba con él. Sí, como todo padre que ama a su hijo, lo abraza. Ay, mi hijito, y tú pues, lo entregaba ya y me iba yo a trabajar. Algo parecido le pasó a mi esposa, aunque ella tenía más contacto con él, pero ella me ayudaba un poco más en el ministerio. Pues mi hijo llegó al primer año. No puedo decir que era un desconocido, pero parecía que no era tan importante como el primero. ¿Y sabe qué nos los devolvió? Es lamentable lo que voy a decir, la enfermedad. Cuando se nos enfermó, ya mi cuñada no estaba en el país. Nos arrepentimos también de eso. Señor, tú nos entregaste a nuestros hijos para amarlos por igual, para no hacer acepción de personas. Eso nos devolvió a nuestro hijo. Y el amor, el entender lo que sufre un padre por un hijo, eso costó lágrimas, pero lo volvimos a recuperar. Y hoy pues diferente, ¿no? Diferente, mi hijo se siente amado. Creo que hasta es más guerroso que el más grandecito. Es más guerrosito, está bien consentido mi hijo. A veces he visto por ahí que le anda pegando a unos niños. Está bien consentido mi hijito, lo amamos, lo amamos. Hebreos 12, voy a concluir. Hebreos 12. Primero, tienes que ser obediente tú. Tienes que reconocer cuando fallas. Tienes que reconocer cuando pecas. Tienes que pedirle a Dios. Solo Dios te puede revelar cuál es el problema de por qué tu hijo cayó enfermo, por qué tu hijo es rebelde, por qué tu hijo no quiere hacer esto. Solo Dios te lo puede revelar si tú tienes tiempo con él. Por eso qué importante. Mire, frecuentemente vienen y me dicen: pastor, ore por mí porque mi hijo no puede dormir. Y luego el Espíritu Santo me dice: a ver, pregúntales, ¿cómo están ustedes? ¿Se llevan bien? Se voltean a ver. No, pastor, han peleado, ¿verdad? Sí. La segunda causa, ¿qué pasó? ¿Qué miran en la televisión? ¿Qué mira el varón? ¿Videojuegos? ¿Qué películas miran en la televisión? ¿Qué películas rentan? ¿Qué películas compran? Ya se ven los dos. Ya los caí. Bueno, yo no, el Señor. Arrepiéntase.
Pero la primera nunca falla. Es la primera causa. ¿Por qué el hijo está enfermo? ¿Por qué el hijo no duerme? ¿Por qué el hijo llora? ¿Por qué el hijo es rebelde? Es la primera. Pasen pequeñitos y siéntense junto a sus papás. Si quieren, agarren una silla por ahí y siéntense junto a sus papás. Hebreos 12, voy a concluir. Verso 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Dios nos disciplina de muchas maneras, con tal de que aprendamos a obedecer. Porque lo más importante, más que nuestro sacrificio, más que nuestras obras, más que nuestros cantos, nuestras alabanzas, nuestro evangelismo, nuestro diezmo, nuestra ofrenda, más que todas esas cosas que son sacrificios, muchas veces Dios quiere tu obediencia. Que aprendas a obedecer. Y cuando alguien no quiere aprender a obedecer, ¿qué se tiene que aplicar? Disciplina. Y a veces Dios nos disciplina de muchas maneras. Yo consideré el año pasado una disciplina del Señor a mi vida: ver a mi hijo sufrir en el hospital. No funcionaba la oración, no funcionaba. Verso 12:5. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Cuando no queremos obedecer, Dios nos disciplina, como todo padre disciplina a un hijo que ama. Ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, note que disciplinar a los hijos tiene una base. Ni te atrevas a disciplinarlos cuando no los amas. Yo le doy reglazos a mis hijos y a veces cinturonazos, pero los amo y se los demuestro. Ni te atrevas a disciplinar a un hijo y a maltratarlo y a golpearlo con palabras o con tu mano o con una regla si no los amas. Porque además de que hay que enseñarles a obedecer, cuando no quieren obedecer, tienes que disciplinarlos. Pero no te atrevas a hacerlo si no los amas. Amar quiere decir servicio, protección, cuidado, abrazos, besos, caricias. Los que no aprendimos, buen ejemplo de nuestros padres, amar, porque a lo mejor a nuestros padres les costó amarnos. Ahora somos hijos de Dios, tenemos que aprender a fuerza. Usted tiene que besar a sus hijos en su cabeza. Si eres un varón, aprende a besarlos en la cabeza. Yo aprendí, leí una vez un consejo de un varón anciano. Él dice que besa a sus hijos en la frente o en la cabeza. Ya sus hijos tienen 30, 40 años y los sigue besando. Y dice: ¿y por qué no en el cachete? ¿Por qué no en la parte de la cara? Para que mis hijos no se avergonzaran cuando eran jóvenes. Mis hijos se hubieran avergonzado si yo los hubiera besado en el cachete. Pero en la cabeza los abrazo y les doy un beso en la cabeza. Desde pequeños lo hago. Les muestro mi cariño, los abrazo. Paso un tiempo apropiado con ellos. Bendito sea el Señor, porque eso resultó en que los hijos están en el ministerio, no por obligación, sino por amor. Cuando un hijo no quiere saber nada del oficio de su padre, ¿es porque lo odia?
porque no está conectado, porque no está identificado con su papá. ¿Ha visto usted a esas personas que dicen: no, es que yo no quiero ser dentista, mi papá dice que sea dentista, que me va a heredar todo lo que tiene en el consultorio, pero yo no quiero ser dentista, a mí no me gusta eso? Y si usted se pone a analizar la vida del papá y del hijo, va a ver que hubo mucha distancia, rota la distancia. Los hijos aprenden a ser lo que nosotros somos. Son nuestra imagen. Póngase de pie, por favor. Sigamos leyendo ahí. Verso 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina. Cristo Jesús al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Pero no te atrevas a disciplinar si no amas a tus hijos. Vas a producir una rebelión en ellos. A los hijos se les enseña a obedecer. Y si no quieren obedecer por las buenas, a veces hay que disciplinarlos, no para destruirlos. La disciplina de un hijo, de preferencia no use sus manos, ¿ok? Es un error usar las manos. Use una regla, un cinturón. Si ahorita los de derechos humanos me oyen, me metan a la cárcel. Pero la Biblia no se equivoca, dice la verdad y dice cómo. Instruye a tu hijo, disciplina a tu hijo en el camino de Dios. Por favor, no le pegue a sus hijos en la cabeza. ¡Tonto! No lo hagas. Y también todavía escucho por ahí: tonto, estúpido. No lo hagas, no lo digas. Eso no es así. Los lastimas, los dañas. Los hijos son sensibles, sufren. Muchos se lo guardan y después de muchas ocasiones que lo hagas te van a odiar. Si a eso le añades que no los abrazas, que no te bajas a su nivel, acostúmbrese a bajarse a su nivel. Véalos en la cara, son personitas. ¿Cómo estás, hijo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué andas gritando y saltando por todos lados? ¿Por qué, hijo? El cinturón o una regla en la cola, en las pompas, no en otro lugar, porque los dañas. Y sobre todo, sin palabras. No disciplines cuando estás enojado, porque se siente con ira tu disciplina, y eso los va a dañar, porque seguramente te vas a sobrepasar. Es algo que estoy aprendiendo. Mi esposa a veces me ha dicho: oye, amor, estabas enojado cuando le diste. Ay, Señor, sí es cierto, perdóname. Por eso David decía: no me reprendas en tu furor. Señor, no me castigues cuando estás enojado. No. Destruimos, pero destruyen más las palabrotas. Cuídese de las palabrotas. Esas lastiman más que un reglazo. Aquí dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Aquel que no es hijo nunca será disciplinado cuando lo requiera, porque no quiere aprender a obedecer. No puedes disciplinarlo. Escúcheme, no puede disciplinarlo porque su hijo no se vistió rápido. No haga eso, eso es tontería. No discipline porque su hijo no quiso la sopa. No, se disciplina porque usted dio un mandato y usted se cerciora de que
ese mandato no lo puede cumplir porque es pequeño, no tiene por qué disciplinarlo. Una mamá golpeaba a su hijo de 5 años porque todavía no se podía vestir, no se podía poner su pantalón. El pequeño todavía no desarrolla bien sus habilidades motrices finas. El pobre niño a los 5 años ya quería a su mamá que se vistiera rápido, y el pobre niño no se sabía ni siquiera poner sus botones, y la mamá: tonto, estúpido, lo golpeaba. Ya nos tenemos que ir, apúrese. Pobre niño. ¿Por qué? ¿Que no sabes que tu pequeño todavía no desarrolla sus habilidades motrices finas? Ya si tu hijo tuviera 12 años, 10 años, ya, oye, ya. A veces disciplinamos por tonterías. Debe de ser por cosas claras que Él ya es capaz de hacer. Dios nos va a disciplinar por mandamientos que podemos hacer y no los hacemos. No nos va a disciplinar por cosas que no podemos hacer. Y todos los mandamientos se pueden guardar. Por eso están escritos. Dios no puso ningún mandamiento que no se pueda guardar. Y desde luego hoy lo podemos hacer por el Espíritu Santo, no como en el antiguo pacto. Por eso dice aquí: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Hay muchos papás que trabajan y no disciplinan a sus hijos. Tienen culpa. Comienza por abrazarlos y amarlos para que tengas el derecho para disciplinarlos cuando se porten mal. No porque tengas ganas de disciplinarlos, cuando se porten mal. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Que aprendamos a obedecer. Pero si tu hijo obedeció a la primera, ¿por qué lo vas a disciplinar? Por favor, cierre sus ojos. Si alguien aquí no ha sido obediente con Dios, si alguien de aquí no ha obedecido a Dios, comience por eso. Usted no puede enseñar a sus hijos a obedecer a Dios si primeramente usted no obedece a Dios. La autoridad se basa en mi obediencia a Dios, en mi relación con Dios obediente. Si alguien de aquí ha peleado más de lo normal, porque no es que sea pecado pelearse en el matrimonio, no es pecado, pero hay que saber pelearse. Y hay que pelearse santamente, sin groserías, sin insultos, sin palabrotas, sin ira. Pero yo te aconsejo que nunca lo hagas delante de tus hijos. Nunca. Deja que tus hijos se vayan a jugar y tú métete en un cuarto, platica con tu esposo, con tu esposa. Hagan reglas de que no se van a levantar la voz, ni van a manotear, ni van a discutir. Van a hablar como seres humanos que son hijos de Dios. Vamos, cierre sus ojos, por favor. El mundo padece porque no hay padres que amen y enseñen a sus hijos a obedecer las reglas. Pero aquí está usted. Dígale: Señor Jesús, aquí estoy.
Enséñame. No hay ninguna escuela certificada para ser padres. No hay universidades. Las que hay van a meter tanto humanismo, tanta psicología. Pero en tu palabra, Señor, está el manual. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Todos los que somos papás, vamos a pedir la gracia de Dios, la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios, para ser obedientes a Dios y enseñar la obediencia a nuestros hijos. Padre bendito, por favor, ayúdanos. Ayúdame, Padre, a ser un buen padre obediente. Ayúdame a amar a mi esposa como tú has amado a la iglesia. Que cuando mis hijos me vean a Jesús. Que cuando tus hijos te vean, mamá, vean a la iglesia. Cómo se ama y cómo se entrega Jesús por la iglesia, el esposo por su esposa. Señor Jesucristo, por favor, capacítanos. Estamos en los últimos tiempos. Te necesitamos hoy más que nunca. Enséñanos a ser padres obedientes, que se sometan a tu voluntad, para que podamos enseñar a nuestros hijos a someterse a tu voluntad. Señor Jesucristo, en esta noche te pido por todos los papás que van a presentar a sus hijos, que hagan un compromiso contigo de educarlos, pero antes de que hagan el compromiso, que ellos mismos se comprometan a obedecerte a ti, antes que enseñar obediencia a sus hijos. Por favor, Padre bendito, por favor, ayúdanos. Ayúdanos. Te necesitamos. Te necesitamos. Ven, Señor, derrama de tu gracia, de tu sabiduría para ser padres, y no malos, sino buenos padres. Queremos entregarte buenas cuentas de nuestros hijos. Señor, gracias por aquellos papás que tuvieron hijos adultos, cuando ya eran adultos, cuando ya eran mayores. De algo sirvió. Y gracias a Dios, si tú ahora eres cristiano y a lo mejor los primeros años de tu vida la pasaste mal o hiciste mal tu trabajo de papá, pero bendito sea el Señor, que estás con el Señor Jesucristo. Ahora aprende a obedecer. Aprende a obedecer. Aquí estamos, Señor Jesús. Enséñanos a obedecer. Enséñanos la obediencia. A veces nos has disciplinado con golpes, no para matarnos, no para destruirnos, pero lo has hecho porque nos amas. Así queremos, Padre. Así queremos hacer con nuestros hijos, amarlos, para entonces poder disciplinarlos cuando sea necesario. Te pido, Señor, por los abuelos que hay aquí. Señor, ayúdalos para que estos abuelos oren por sus hijos y se conviertan de a de veras. De a de veras, Padre. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Gracias por lo que estás haciendo, precioso Espíritu Santo. Ven y que tu palabra pueda permanecer en nuestros corazones por siempre. Ven, Padre, y que tu palabra que se acaba de exponer permanezca en nuestros corazones por siempre.
Manifiesta tu palabra dando frutos. Ha caído en buena tierra tu palabra. Ayúdanos a dar buenos frutos, a ser hacedores de tu palabra, Señor Jesús. Señor Jesús, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Póngale la mano a sus hijos o a sus nietos. Ore por ellos. Declare que van a ser obedientes, que son obedientes, y toda su vida serán obedientes a Dios y a las autoridades. Vamos, pongan las manos y declárenlo. Señor, mis hijos son obedientes en el nombre de Jesús, y serán obedientes a ti y a las autoridades. Señor Jesucristo, mis hijos son obedientes. Anthony, Caleb, Jeremy, Josiah son obedientes hasta la muerte, porque yo soy obediente. Mis hijos son obedientes. Señor, que te conozcan antes de los 8 años. Vamos, suelte la palabra, papá, mamá. ¿Qué quieres ver en tus hijos? Suelta la palabra. Señor, mis hijos son siervos tuyos, ministros de tu palabra, profetas, apóstoles, maestros, adoradores, pastores y maestros, evangelistas. Mis hijos son benditos, Padre. Son tuyos. Son tuyos. Tuyos. Bendito es tu nombre, Padre. Y los amo. Los amo. Son benditos. Vamos, dile que los amas. Y que por eso a veces los disciplinas. Porque tienes el derecho de hacerlo. Porque los amas tanto. Oh Señor. Y si no sabes amarlos, dile: Señor Jesús, enséñame a amar a mis hijos. Enséñame a amar a mis hijos, Señor Jesús. Enséñame a amar a mis hijos. Por favor, derrama tu amor sobre mí más para amar a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Vamos, dígale. Porque cuando vean la relación tan hermosa que tienen ustedes dos como padres, sus hijos van a aprender, van a crecer seguros. Los hijos crecen seguros cuando ven a los papás amarse. Amarse. Bendito Dios. Por favor, te lo pedimos. Enséñanos a amarnos, mi esposa y yo, Padre. No solo para que nos vean nuestros hijos, sino que eso sea siempre y en donde quiera, para que ellos estén felices y seguros de que sus padres van a estar allí por siempre. Por favor, Padre, te lo pedimos. Y capacítanos, danos sabiduría para ser esos padres que tú quieres y entregarte hijos de Dios. Queremos entregarte hijos de Dios. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito, gracias. Gracias, Padre. Gracias. Si has derramado bendiciones, si has orado por tus hijos, si has declarado palabras sobre tus hijos, porque la profecía tiene muchos, pero hay uno importante.
El ser la boca de Dios es entresacar lo precioso de lo vil. Y cuando amas, puedes ser la boca de Dios, porque Dios es amor. Cuando estás lleno de coraje, de odio, no quieras ser la boca de Dios. No funciona. Tienes que amar a tus hijos. Suelta la palabra. En el nombre de Jesús, mis hijos son benditos. Mis hijos son adoradores en espíritu y en verdad. Mis hijos harán volver el corazón del pueblo de Dios hacia ti, Señor, a través del gozo, de la alabanza, de la adoración. Y harán volver el corazón tuyo hacia tu pueblo. Y harán volver el corazón del mundo hacia ti, Padre. Mis hijos son profetas a las naciones. Mis hijos son hombres humildes y obedientes de tu palabra. Mis hijos son benditos por 1000 generaciones. Mis hijos son benditos en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Padre. Gracias, bendito Padre. Gracias por lo que tú has hecho. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Abrace a sus hijos y déles un beso. Y si eres un papá y nunca lo has hecho, abraza a tu hijo, papá, y dale un beso ahí en la frente, en la cabeza. Dale un beso en el nombre de Jesús. Si eres mamá, pues es muy fácil. Eso es más fácil. A la mujer se le da bien fácil. A la mujer se le da bien fácil. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor.